que me quede sola, y aunque algunos periodistas que ya más parecen palaciegos o amantes de los fiscales que otra cosa, ¿no? Los aman y los aman. No, acá todo claro ya. O sea, Domingo Pérez me parece eficiente y todo con el caso de los cócteles, ya. Pero y Vela, ¿por qué no nos cuenta el gasoducto? Y Hamilton Castro, cuéntenos, en verdad, ¿por qué lo sacaron? Porque Chávarri dijo que una de las condiciones para que él, Rafael Vela, siguiera en Lavallato es que sacaran a Castro. Ojo, y Castro tenía la presunción de que por lo menos en 12 casos había aceitada de Marcelo. Bueno, Bartra fue la presidenta de la comisión. A ella la han tildado de loca para arriba, ¿no? Le han dicho de verdad, descerebrada, igual que a Vilcatoma. Tengo que solidarizarme además con ella. Yo he dicho que no voy a presentar esa caricatura donde la han presentado como una mujer masacrada por Salaverry por respeto a las mujeres. Más aún cuando yo defiendo a las mujeres violentadas. Pero yo sí le quiero preguntar, señora Bartra, y por eso la he llamado, porque quiero que nos cuente la verdad de lo que ustedes descubrieron del gasoducto y de Olmos. Porque todo esto es muy sospechoso. ¿Por qué el gasoducto, que fue una de las obras más sobrevaloradas en la historia republicana de nuestro país, no está en este acuerdo? Buenos días, señora, bienvenida. Quiero que nos dé su opinión como presidenta de esta comisión que investigó. Muchas gracias. Primero, muchas gracias. No me he pronunciado en ningún tipo de medio, ni en las redes sociales, ni en ningún medio con respecto a la caricatura. Lo voy a hacer por primera y única vez. Agradezco la solidaridad. Me parece absolutamente infame que se use mi imagen para hacer apología a la violencia física y al acoso sexual. Absolutamente infame. Podemos discrepar, que discrepen mis ideas, que discrepen las investigaciones o las cosas que proponemos, pero este tipo de agravios en un país que se desangra día a día por la violencia contra la mujer es inaceptable. Y voy a levantar mi voz. Y agradezco haber existido como mujer fujimorista por primera vez abiertamente con nombre y apellido en desagravio. Y creo que estamos evolucionando. Las mujeres fujimoristas también somos mujeres. Y creo que voy a sumarme de manera absolutamente activa en su defensa. A raíz específicamente de lo último que pasó. No se puede aceptar terrible que le hicieran absolutamente eso. Yo por eso ni le he retuiteado la imagen, nada, pero me he solidarizado con usted. Una imagen, no se puede permitir que Salaverry le esté dando un beso en la mejilla mientras usted está masacrada. Es una imagen de violencia sexual, de violencia física y acoso sexual. Sí, claro. Y eso no se puede permitir de ninguna manera. Y voy a levantar mi voz de aquí en adelante todas las veces que sean necesarias. Las mujeres tenemos que reivindicar nuestro derecho justo a no ser maltratadas y a ser finalmente tratadas por igual. No queremos privilegios, queremos que nos traten por igual y de ninguna manera vamos a permitir maltrato. Agradezco públicamente la inmensa solidaridad que he recibido desde muchísimos sectores, desde el gobierno, mujeres políticas que no comulgan con su desde partido. Todas las fuerzas políticas, desde el sector privado, desde el sector público. Lo agradezco profundamente, pero la forma de agradecerlo es comprometiéndome en esa lucha que la voy a coger como una bandera en la que, como en este caso, no voy a claudicar, de ninguna manera. Dijeron el fiscal Vela específicamente en diciembre último y en una audiencia en el proceso de Keiko Fujimori que la única que se oponía al acuerdo era Rosa María Bartra Barriga. Lo dijo completito. La única que se opone al acuerdo. Claro que tenía que oponerme. ¿Por qué se oponía? Porque en diciembre, cuando se conoce este acuerdo, hay que recordar que en diciembre esto se conoce por IDL Reporteros. IDL Reporteros publica, si bien es cierto, no publica el acuerdo, pero publica todos los términos del acuerdo. Sí, lo curioso es que ahora al señor Pérez le preocupe la filtración, pero ya se sabía. Ahora conocemos el detalle. Antes de eso, nosotros habíamos solicitado reiterativamente que se nos informe los avances del acuerdo. ¿Y por qué lo solicitábamos? Porque el fiscal Vela, cuando fue a la comisión investigadora, se comprometió públicamente a terminar con el secretismo y dijo que había acordado, y todo eso está en un acta, que había acordado con la empresa Odebrecht que iban a hacer público el acuerdo preliminar y el acuerdo final.
Entonces, se comprometieron con vela, ustedes. por supuesto, ante todo el país, porque fue una sesión pública. Ok. Entonces, en base a ese ofrecimiento... Hay que buscar ese archivo, por favor, para ponerlo. En base a ese ofrecimiento es que nosotros empezamos a oficiar. Cuando nos enteramos que estaban tratando los términos del acuerdo, oficiamos. Por favor, ustedes dijeron que iba a ser público. Cumplan con el ofrecimiento que han hecho de terminar con el secretismo y de publicarlo. No respondían y nos enteramos por IDL reporteros que habían suscrito el informe. Y que eran 17 páginas. Ahora Ese primer punto es muy importante, Milagro, muy importante. ¿Por qué? Antes de entrar al tema del gasoducto, que de verdad yo agradezco que lo esté tratando. ¿Por qué es importante? Porque el 5 de diciembre Odebrecht se declara en default. Para que nos entiendan nuestros televidentes, se declara en quiebra. No podía pagar a sus acreedores. Estoy hablando de fuera del país, no del país. Se declara en default, 5 de diciembre. ¿Saben lo que pasa? Del año pasado. 5 de diciembre del año pasado. Okay. ¿Saben lo que pasa 3 días después? Firman un acuerdo en el cual le dicen que si entran en crisis económica, entonces van a tener la posibilidad de seguir contratando y de liberar todos sus activos. Qué conveniente, ¿no? 5 de diciembre, Odebrecht está ahorcado, no puede más, está quebrado, está en default. 8 de diciembre en el Perú le suscriben este acuerdo. ¿Qué decía este acuerdo? Que solo son culpables en 4 proyectos que están avanzadísimos en la investigación, en el cual ya no creo que vayan a descubrir nada sustancial, y que en todos los demás son inocentes. 4 proyectos. Línea 1 del metro, que está avanzadísimo, que tienes personas en cárcel, 3. que tienes la ruta del dinero, y que en el caso de la comisión investigadora hemos llegado hasta el último nivel en el que, por la información que hemos tenido, podíamos llegar. El tema de la interoceánica, que no empezó ni con Castro, ni con Pérez, ni con nadie, sino empezó con la denuncia de Coteva, y que también tienes trazada la ruta del dinero. Y que Coteva ha dicho, ese paso no termina de tener acusación. Ha pasado más de un año. Más de un año. Más de un año, sin acusación. Y señor Hamilton K, bueno, ya en fin ya. Y esa investigación viene desde el 2013. Sí, claro, 5 y hasta ahora años. No hay acusación. 5 años. ¿Qué tal? ¿Cómo lo protegen? Así es. ¿Por qué será, no? Es que tú tienes una asociación Toledo, PPK, y llega al gobierno actual. Uno podría comprender el contexto entonces de por qué hay investigaciones que no avanzan para nada. No sé si llega al gobierno actual, esa es su presunción, pero es raro que no haya acusación de Ecoteva. Bueno, también tenemos lo último que se ha conocido, que Conirsa contrató con IRSA Sur contrató con CIM Vizcaya. La interoceánica. Así es, así es. Entonces sí hay una ruta que uno puede trazar. No estoy lanzando ninguna acusación, estoy hablando de hechos. Y los otros 2 casos son el proyecto de la vía de evitamiento del Cusco, que tienes a Curio preso. Sí. Y Costa Verde Callao, que ya tienes a Félix Moreno. O sea, por favor. Prófugo. O sea, por favor. Ya. Pero o sea, no nos vean la cara, yo siempre he dicho, ¿cuál dedo quieren que me chupe? Entonces, el gasoducto, señora. Mira lo que pasa en este acuerdo de diciembre. Cosas importantes. Odebrecht en default no puede pagar 3.500 millones de dólares que le están apretando a que pague, y libera plata en el Perú. 3 días después. Con el gobierno peruano. ¿Qué dije yo en ese momento? Este es el precio, dije, estos 4.500 millones de dólares que habremos calculado, que es más, es el precio que le está pagando el gobierno peruano para destruir a la oposición. Eso es lo que yo dije en ese momento. Y me quejé por Chaglia y me quejé por gasoducto. Y vamos a gasoducto. Gasoducto efectivamente es el proyecto más caro de la historia, como tú lo has señalado, como usted lo ha señalado. Hablamos de 7.328 millones de dólares, pero en realidad esto va a más de 8.000. Más de 8.000 porque estamos pagando mantenimiento anualmente. Hay una empresa, la empresa Mott MacDonald, que desde abril del año pasado está contratada por el gobierno para que le diga qué cosa va a hacer con ese proyecto. Y hasta ahorita, ni con consultora, ni con Proinversión, ni con el Ministerio de Energía, nadie sabe qué va a pasar con ese proyecto. En este proyecto, como usted misma decía al inicio, es importante ¿por qué? ¿Por qué nos mienten cuando afirman que más adelante, si se descubre, entonces se incluirá? No, pues aquí hay. Aquí ese proyecto, hay una anotación en el celular de Marcelito. Más allá de la anotación que hay ahí, en este proyecto ya hay acusación fiscal contra funcionarios de Proinversión. Ahí está Edgar Ramírez Cadenillas y Claudia Jocama Cuave, que ya tienen acusación fiscal. Milagros, hay necesidad de ver más para decir que acá hubo corrupción cuando tienes funcionarios con acusación fiscal. Pero parar ahí y a punto
a punto de desaparecer. Además de eso, Gasoducto es el único proyecto que tiene cláusula anticorrupción. Eso, quiero que me explique qué pasa con esa cláusula. Tiene cláusula anticorrupción. Es una cláusula que dice que si se hubieran cometido actos de corrupción en alguna etapa de este proyecto, entonces se anula de pleno derecho el contrato y la empresa tiene que resarcir todos los daños. Entonces, bingo. Entonces, si descubren la aceitada en el gasoducto, ¿quién pierde? Odebrecht. Entonces, ¿se van a declarar culpables para perder en un proyecto de 8.000 millones de dólares? Pero ellos son fiscales y hay anotaciones. Muy bien. O sea, entonces, ¿por qué rayos no están investigando el gasoducto? Es más lo que allá, me han contado, señora Bartra, sí. Porque, bueno, ya, en fin, que Castro había encaminado la investigación del gasoducto y que, bueno, cuando se truncó y cuando lo cambiaron, todo se lo dejaron al equipo de Vela. ¿Y por qué ahora Vela sale ayer en RPP y dice, bueno, si surgieran nuevos indicios, vamos a investigar? Oigan, fiscal Rafael Vela, por Dios, ya no nos vea la cara, ¿no? Yo lo he entrevistado muchas veces, pero usted tiene indicios de corrupción en el gasoducto. ¿Por qué no le plantea un cuestionario tal cual y le dice, oye, Barata, y oye, Marcelito, o nos cuentan bien lo que hicieron con este megaproyecto que fue el más millonario, o ya pues, o no les damos nada? No, Mire, ¿por qué no Milagros, hacen eso? En este proyecto, bueno, de hecho al gobierno no le ha interesado absolutamente investigar para poder impulsar la aplicación de la cláusula anticorrupción. Nosotros se lo hemos insistido documentadamente de forma permanente. La última vez nos dijeron, no, eso ya lo verá la Fiscalía. Por Dios, son el Ejecutivo. Ellos son los dueños de nuestra plata. Acá, Milagros, yo quiero hacer un paréntesis. La gente en la calle me reclama permanentemente. ¿Por qué? La pobreza. ¿Y quiénes tienen la plata en el Perú? La plata la tiene el Ejecutivo. Y claro, han tratado de trasladar la responsabilidad al Congreso. ¿Qué hace el Congreso? Vigilar que ese Ejecutivo haga buen uso de la plata. En fin, 10.000 millones de dólares, Milagros, de soles, son 2.500 millones de dólares, nos tienen por el gasoducto en arbitraje, Odebrecht. ¿Se han desistido siquiera de esa pretensión? No. O sea, encima, además de todo lo que ha costado, le podemos terminar pagando 10.000 millones de soles. Un solo hecho del gasoducto que le podría hacer presumir a los fiscales, más allá de la anotación. El mismo día, 28 de marzo del 2012, se reúnen en Palacio de Gobierno. ¿Quién? Ollanta Humala. ¿Con quién? Con Marcelo Odebrecht, con Jorge Barata y con Luis Mameri. Ese mismo día, 28 de marzo del 2012, Odebrecht compra todas las acciones de Kuntur. Ese mismo día, 28 de marzo del 2012. ¿Ya? Se reúnen los tres funcionarios más importantes, jefes y operadores de Odebrecht, con el presidente de la República. Ese mismo día, Odebrecht compra las acciones de Kuntur. ¿Y qué hablaron? Tomaron pisco sour, no creo, ¿no? Eso tendrán que explicarlo. A nosotros nos habría gustado interrogar a Barata o a Odebrecht o a Mameri, nos negaron. Mandamos cuestionarios, nos negaron la posibilidad de trasladar nuestros cuestionarios. La Fiscalía. La Fiscalía, durante todo el proceso de investigación, ¿pero qué fiscal nos negaron la Unidad de Cooperación Internacional, pero obviamente tenía que pasar esto por el fiscal de la Nación y por el fiscal Hamilton Castro. Nos negaron la posibilidad de interrogar. ¿Quién era el fiscal entonces? Los Castro, Peña Cabrera y Pablo Sánchez. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo empieza Gasoducto? Gasoducto empieza con el proyecto Kuntur, 1.300 millones de dólares en el gobierno de Alan García. Era un diseño y luego empieza lo del gasoducto surperuano. El 12 de marzo del 2012, ambos eran Odebrecht al final. El 12 de marzo del 2012 que se reúnen, perdón, el 28 de marzo del 2012 que se reúnen, Odebrecht compra Kuntur. En julio, Ollanta Humala, en su mensaje a la Nación, anuncia que Odebrecht y Kuntur son proyectos complementarios, cuando en realidad no lo eran. Se fusionan en uno solo y empieza la historia de la gran estafa del gasoducto, Milagros. No podemos establecer ese hilo de conexión. Fíjese usted que hemos tenido problemas ahí porque, si bien es cierto, esta compra que hace el 28 de marzo del 2012, Odebrecht, de todas las acciones de Kuntur, ¿sabe lo que pasa? Cuando la reportan como si lo hubieran comprado en junio. La compraron ese día. Y eso lo hemos descubierto nosotros a través de las operaciones bancarias que hemos levantado para tener acceso a esa información. ¿Usted tiene toda esa documentación? Sí, por supuesto, es parte del informe que el Congreso ha aprobado. O sea, lo mire, está en la Fiscalía de la Nación. Ellos lo saben.
lo tienen en la Fiscalía, el Congreso lo ha aprobado. ¿Y por qué no quieren seguir el hilo? Tengo que ir terminando, no pero sé. dígame usted, entonces, ¿qué mira, cree? ¿Por pero qué no ¿qué quieren pasa? seguir el hilo? La SUNAT ha sancionado a Odebrecht porque la compra la realiza en marzo y Odebrecht habría simulado una compra en bolsa en junio. ¿Por qué? ¿Qué tal frescura? ¿Por qué? Entonces... Y nos quieren hacer creer que en gasoducto no hubo nada absolutamente nada. Por eso es lo que me embronca. Como le digo, hay acusación fiscal. Hay estas anotaciones que usted ha revelado el día de hoy. Y además hay documentos fiscales, señora Bartra, donde ellos hablan de estas anotaciones. Y es el único proyecto que tiene cláusula anticorrupción. Como usted dice, cuando hace su llamada telefónica, aló, Premier, aló, presidente Vizcarra, aló, fiscales. El informe está ahí, estos documentos están allí. No nos hagan creer que estamos nosotros oponiéndonos porque hay una gran verdad que nos puede perjudicar y que tememos que sea develada. Falso. Fuerza Popular o Keiko Fujimori no tienen absolutamente nada que ver en esta historia. Ya, lo de Keiko es una línea paralela y que siga. Y si tiene, perdóneme, si tiene que estar 100 años presa estará. O sea, bueno, ahí... ya. No, es que a eso voy, es un debido proceso. Esa es otra discusión. Ya, pero este es un tema de corrupción en los proyectos del Estado. No puedes taparte el sol, ay, no quiero verlo. Pero que no se diga, pues, Milagros, que nos oponemos porque tenemos un interés. Sí hay un interés, y el interés legítimo es que se sepa la verdad. Yo quiero que se sepa de todo, de todos, incluso de sus líderes. Eso es lo que... Sí, Milagros, que se sepa. Que se sepa qué hay con respecto a los aportes de campaña de los demás partidos políticos. Olmos costó en un principio 112 millones. ¿Con cuánto creen que terminó? Con 580 millones. Hello, my friend, Alan García. 5 veces más. Hello, my friend, Ollantumala, en gasoducto. Oigan, ¿saben qué? Los peruanos ¿sabe qué, Milagros? Ahí, mire, ahí lo tiene. 112 millones, 505 veces más. Pero ¿sabe quién hizo la estructuración financiera de esos proyectos? ¿Quién? PPK. De ambos, tanto de trasvase como de irrigación. ¿Sabe usted o saben los televidentes que ahí los peruanos pagamos 2 veces por ese proyecto? Separaron. Uno es el trasvase, o sea, cuando el agua viene y pasa hasta Lambayeque. Y otro es por irrigar, o sea, ya tienes el agua y empiezas a irrigar. El Estado paga por el trasvase y los agricultores pagan por la irrigación 2 veces. ¿A quién le pagamos? A Odebrecht. Obviamente. ¿Cuánto la voy a Odebrecht? volver a invitar. Casi nada. Voy a seguir investigando, pero yo creo que los peruanos tenemos derecho a saber la verdad, pero de todos. Y yo sí le pido al fiscal Rafael Vela que nos cuente cuáles eran esos 12 proyectos que tenían investigación sensible de inteligencia de Suiza y que aparentemente el fiscal Hamilton Castro lo tenía más o menos explicado al grupo. O sea, vamos con las cuentas claras y el chocolate espeso, ¿no? Está bien. En verdad, yo misma lo he dicho, que Pérez siga, y además Pérez tenía solo el caso de las campañas presidenciales. Ya, pero vamos a la corrupción pura y dura de los otros. Que en el gasoducto no hubo gato encerrado, pero eso no se lo cree, pero nadie. Milagros, hemos pedido información para cerrar al presidente del Consejo de Ministros y al Ministerio de Energía y Minas. Este es el año que ellos han declarado de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Hagan algo con gasoducto. Hay una cláusula anticorrupción. Entreguen la información que les estamos pidiendo y que se niegan a entregar. ¿Realmente quieren luchar contra la impunidad y la corrupción? Demuéstrenlo con Gasoducto Sur Peruano. Muy bien, tengo que terminar, pero no puedo evitar hacerle la pregunta aquí, que dame 10 segundos. Bueno, su líder está presa y su líder histórico también. ¿Tiene algo que decir? Que se va a luchar legalmente, como siempre fue la estrategia, por la libertad de Alberto Fujimori. Se va a luchar por la libertad del hombre que transformó la historia de nuestro país. ¿Cómo van a poder si y que nos impulsó en la ruta? Es una estrategia legal que se quedó pendiente, Milagros. ¿Qué van a hacer? ¿El habeas corpus? Yo estoy segura, hay una estrategia legal en ese sentido en este momento. Estoy segura que su abogado, que es quien lleva la estrategia legal, lo va a presentar y vamos a dar esa pelea legal. Alberto Fujimori, el presidente que cambió la historia del Perú, va a ser reivindicado. Ya, pero la cambió para bien y para mal, ¿ah? Para bien Dios. y para mal. Y Milagros. Hizo cosas buenas, pero las malas fueron superiores. El balance de la historia, lo dirá. Pero ¿saben qué? Eso sí le quiero decir, nosotros tenemos lección aprendida. Y como fujimorista que soy, tengo lección aprendida y el compromiso doble, triple o más de luchar abiertamente contra la corrupción. ¿Cuántos más se van de su bancada? Milagros, se irán los que se tengan que ir. Dicen que vienen 15 más. No lo sé, yo espero que no. Insisto en que seguimos siendo proporcionalmente la bancada más sólida del Parlamento.
Y finalmente creo que quienes estamos creemos en un país seguro, saludable, próspero, con oportunidades y que enfrente valientemente la corrupción. Kenji ha dicho que la vida continúa. ¿Quiere decir que Kenji será el próximo líder del Fujimorismo? El Fujimorismo tiene liderazgos múltiples, tiene una presidenta que es Keiko Fujimori y debajo de ella varios liderazgos. Tiene a Alberto Fujimori como líder histórico y estamos en un proceso de consolidación. ¿Cómo está Keiko? Como está cualquier persona que injustamente esté privada de su libertad todo el tiempo que ella lleva presa, pero con mucha esperanza de que se haga justicia y de que la verdad se conozca. Van a perder comisiones ustedes, están perdiendo todo el poder. No somos mayoría ya en el Congreso, no tenemos la presidencia del Congreso y eso, por lo tanto, han sido derrotados. ¿Reconoce su derrota? Y eso, yo no creo que sea una derrota, es parte de una dinámica que se ha dado en la cual quiero aprovechar para decir que un tránsfuga siempre es un tránsfuga y que ahora no podemos convertir en héroes a quienes antes eran villanos. Eso para quienes ahora defienden el transfugismo como si fuese un valor, cuando en realidad es completamente lo contrario. ¿Quién lo dice por Salaverry? No lo digo por él, lo digo por quienes hacen apología ahora al transfugismo. ¿Se acuerdan en el 2000 lo que decían? Bueno, ¿Mamani iba a contar alguna vez la conspiración? El congresista Mamani tiene una solicitud de levantamiento sobre el peso, una solicitud de levantamiento ¿no? Hay una solicitud de levantamiento de inmunidad. Ya, pero, entonces se tiene que levantar, pero por supuesto, ya, pero, señora y que Bartra, algún día contarán y que se sepa la toda la verdad conspiración que hubo contra PPK, quién la hizo, cómo la hizo, dónde la hicieron, porque no me va a decir que Mamani fue el autor intelectual. Yo no se lo creo, discúlpeme mirándose a la cara. ¿Quién fue el autor intelectual? ¿Quiénes conspiraron? ¿Usted lo sabe? Lo que yo sé es que investigué a profundidad y descubrimos los nexos de PPK con Odebrecht. Pero usted en la que los había negado. Pero yo estoy hablando de Mamani. Y que ese fue el gatillador de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, en el cual mediaron otros hechos como la posible compra de votos que se evidenció. Vilca toma, y con eso terminó, ha dicho que Odebrecht saca y pone presidentes y también fiscales. Usted fue presidenta de la Comisión Bartra de Lavallato y con la información que usted recibió de Odebrecht tan sensible y luego la información tan sensible de la SBS, por supuesto se le cortó la cabeza a PPK. ¿Usted cree que Odebrecht sacó a PPK? Creo que Odebrecht está realizando muchas de las acciones en nuestro país. Creo que Odebrecht ha hecho este acuerdo, creo que Odebrecht ha negociado solo este acuerdo, porque no creo que el acucioso fiscal Pérez y el procurador Ramírez sean tan malos como para haber suscrito pero este mi pregunta documento. es cerrada. ¿Odebrecht sacó a PPK? Odebrecht proporcionó la información que dio cuenta de la relación de PPK con ellos. O sea, lo sacó. Odebrecht ayudó a develar la relación que tenía. Muy interesante. Muy interesante. Yo estoy investigando la conspiración, pero aquí hay más que un gato encerrado. Señora Bartra, muchas gracias por estar en el programa. A usted, Milagros. La espero siempre. Nos vamos a otra información, ¿verdad? No, Quique, por favor.